La transmisión de radio era apenas inteligible entre la estática, crujiente, fragmentada, urgente. En algún lugar de las montañas del centro de Italia, el prisionero más importante del mundo estaba retenido en un lugar desconocido, custodiado por fuerzas incontables, en una fortaleza inaccesible para cualquier fuerza militar convencional. Los aliados lo tenían, y si lo trasladaban, si lo transferían a custodia británica, como sugerían los informes de inteligencia, todo habría terminado. No solo para un hombre, para toda una guerra, para toda una ideología, para el mismísimo Adolf Hitler. Era el 26 de julio de 1943, y en algún lugar de Roma sonó un teléfono en plena noche. La voz al otro lado del teléfono temblaba. Benito Mussolini, il Duce, el fundador del fascismo, el hombre que había gobernado Italia con mano de hierro durante más de 2 décadas, acababa de ser arrestado por su propio gobierno, destituido del poder por el mismísimo Gran Consejo Fascista que él mismo había creado, escoltado fuera de una audiencia real por agentes de los Carabinieri, subido a la fuerza a una ambulancia, y desaparecido. En una sola tarde, el segundo hombre más poderoso del eje había sido eliminado, y Adolf Hitler, sentado en su cuartel general de la guarida del Lobo en Prusia Oriental, estaba furioso. No solo furioso políticamente, furioso personalmente, porque Mussolini era más que un aliado. Era el hombre al que Hitler había idolatrado en sus primeros años. El original, el modelo, la prueba de que un hombre con voluntad y visión podía tomar el poder en una nación. Y ahora había desaparecido, engullido por su propio país, y nadie, ni la Wehrmacht, ni las SS, ni la GUER, nadie sabía dónde estaba. Eso cambiaría, pero no por medios convencionales, ni diplomáticos, ni agentes dobles, ni negociaciones nocturnas. Cambiaría gracias a un hombre, un plan que altos mandos militares alemanes calificaron de suicida, y 12 soldados que descendieron del cielo hacia una de las cumbres más inaccesibles de los Apeninos, en planeadores, en silencio, con nada más que audacia y la absoluta negativa a aceptar el fracaso. Esta es la historia de la Operación OAK, la misión de rescate de fuerzas especiales más audaz de la Segunda Guerra Mundial, y del hombre que la hizo posible. Para comprender lo que hizo que este rescate fuera tan extraordinario, hay que entender la Italia del verano de 1943. A mediados de año, la guerra había dado un giro. Los aliados habían arrasado el norte de África, capturando a más de 250.000 soldados del eje en Túnez, una catástrofe de proporciones similares a la de Stalingrado. En julio, desembarcaron en Sicilia, y el ejército italiano, ya exhausto, ya desmoralizado, ya convencido en silencio de que estaba del lado equivocado de la historia, comenzó a resquebrajarse. La población italiana llevaba en guerra desde 1935 Etiopía, España, Albania, Grecia, Libia y la Unión Soviética. Para 1943, casi 300.000 soldados italianos habían muerto. La economía estaba devastada. Las ciudades eran bombardeadas. La visión idealizada de un nuevo imperio romano que Mussolini les había vendido 20 años antes se había transformado en dolor, pobreza y ruinas. Y la cúpula militar italiana, los generales, los aristócratas, el propio rey, ya había visto suficiente. El 24 de julio de 1943, el Gran Consejo Fascista se reunió en Roma. Era la primera vez que se reunía en más de 3 años. Lo que siguió fue la noche política más dramática de la historia moderna de Italia. El Consejo votó 19-7 a favor de destituir a Mussolini del mando de las Fuerzas Armadas y devolver la autoridad militar al rey Víctor Manuel III. Fue un golpe de palacio, incruento, burocrático y devastador. Al día siguiente, 25 de julio, Mussolini asistió a una reunión con el rey. Esperaba garantías y permanecer en el poder de alguna forma. En cambio, Víctor Manuel le informó, casi con disculpas, que sería reemplazado como jefe de gobierno por el mariscal Pietro Badoglio. Y cuando Mussolini salió de Villa Savoia, fue arrestado por los Carabinieri, quienes habían estado esperando precisamente ese momento. El anuncio oficial de aquella noche fue breve y casi aséptico. Mussolini había dimitido. Badoglio estaba al mando. La guerra continuaría. Pero todos sabían lo que ocultaba la segunda frase. Italia buscaba una salida. Badoglio ya se comunicaba discretamente con los aliados por vías secretas. Las negociaciones del armisticio, que culminarían con la rendición formal de Italia el 8 de septiembre, ya habían comenzado en voz baja. En Berlín, la noticia cayó como un golpe físico.
Hitler convocó una reunión de emergencia en la guarida del Lobo en la madrugada del 26 de julio. La tensión era palpable, con una rabia contenida que quienes trabajaban cerca de Hitler reconocían como más peligrosa que la furia manifiesta. Él se mostraba sereno, decidido y absolutamente seguro de lo que había que hacer. Había que encontrar a Mussolini. Había que liberarlo, no solo por razones sentimentales. Si Mussolini era entregado a los aliados, y ya circulaban informes que sugerían que la inteligencia británica estaba deseosa de utilizarlo como instrumento de propaganda, las consecuencias para el Frente Sur de Alemania serían catastróficas. Un juicio público contra Mussolini, una confesión pública, una colaboración pública con el enemigo, supondrían un golpe demoledor para la moral alemana en un momento en que menos podía permitírselo. Encuéntrenlo, dijo Hitler. Libérenlo. Háganlo antes de que los italianos lo entreguen a los británicos. El problema era que nadie sabía dónde estaba. El gobierno italiano, consciente de que un intento de rescate era posible, lo había trasladado repetidamente y en secreto. Primero a la isla de Ponza, frente a la costa del Lacio, luego a la Maddalena, una base naval frente a la costa de Cerdeña. Y entonces, justo cuando la inteligencia alemana comenzaba a acorralar su paradero, lo trasladaron de nuevo, a un lugar que parecía diseñado para hacer que el rescate fuera literalmente imposible. Heinrich Himmler, jefe de las SS, encomendó la misión al Servicio de Seguridad de las SS, el SD, y estos, a su vez, recurrieron a un recurso poco convencional. Su nombre era Otto Skorzeny. Si nunca has oído ese nombre, tómate un momento para reflexionar sobre él. Otto Skorzeny, porque este hombre es una de las figuras más notables y complejas de toda la Segunda Guerra Mundial. Según a quien se le conociera, era un brillante y audaz líder de comandos o un peligroso fanático. Sus enemigos lo temían, sus hombres lo idolatraban y, durante décadas, fue objeto de estudio por parte de unidades de fuerzas especiales de todo el mundo. El SAS británico estudió sus métodos. La OSS estadounidense, precursora de la CIA, mantuvo extensos archivos sobre él. En la posguerra, se convertiría en uno de los hombres más buscados de Europa y a la vez uno de los más protegidos. Pero en el verano de 1943, era un oficial de las SS relativamente desconocido, de 35 años, 1,93 metros de altura, con una cicatriz de espada que le recorría desde la oreja izquierda hasta la barbilla, resultado de un duelo estudiantil en Viena, una cicatriz que lucía con total indiferencia. Había nacido en Viena en 1908, en el seno de una familia de clase media. Había estudiado ingeniería en la Universidad de Viena, lo que resultaría crucial más adelante de maneras que nadie podría haber previsto. Había sido un nacionalsocialista convencido desde sus años de estudiante, uniéndose al partido nazi austríaco en 1931, años antes de que fuera seguro o popular hacerlo. Había servido en el Frente Oriental. Había resultado herido, le habían diagnosticado una afección cardíaca que debería haberle impedido entrar en combate, y había dedicado su recuperación a estudiar y desarrollar obsesivamente conceptos para la guerra no convencional, sabotaje, infiltración, operaciones psicológicas. Las SS habían creado recientemente una unidad especial para este tipo de operaciones, denominada SS Sonderverband ZWV Friedenthal. Skorzeny la comandaba. Y cuando a finales de julio de 1943 recibió la llamada de la oficina de Himmler preguntándole si podía encontrar y liberar a Mussolini, Skorzeny respondió afirmativamente sin dudarlo. Dijo que sí antes de saber dónde estaba Mussolini, antes de tener información sobre su paradero, antes de tener un plan, antes de saber si era siquiera teóricamente posible. Dijo que sí porque simplemente así era él. Pero entiendan esto sobre Skorzeny, no era temerario. La imagen de bruto, pendenciero, hombre que triunfaba a base de pura agresividad, le servía como propaganda, pero no era precisa. Era metódico, preciso. La mente de un ingeniero tras el rostro de un soldado. Entendía los sistemas, entendía la logística, entendía que la audacia sin planificación no es más que un suicidio disfrazado de valentía. Cuando le dio el sí a Himmler, ya había empezado, en lo más profundo de su vasto cerebro táctico, a analizar el problema. Primero encuentra al hombre. Todo lo demás vendrá por añadidura. La búsqueda de información para dar con el paradero de Mussolini es una historia en sí misma. Agentes alemanes en Italia, operando bajo una enorme presión y con su tapadera cada vez más comprometida a medida que el gobierno de Badoglio comenzaba a desmantelar discretamente el aparato de seguridad fascista, se apresuraron a localizar al prisionero.
El propio Scorseni viajó a Italia con la identidad encubierta de un oficial de la Luftwaffe llamado Mayor Wolf. Se movió por Roma, por Nápoles, por los márgenes del aparato de seguridad italiano, recogiendo fragmentos, contrastando rumores y siguiendo pistas que casi de inmediato se enfriaban. Las autoridades italianas no eran inexpertas. Sabían que los alemanes intentarían encontrar a Mussolini. Sabían que un intento de rescate era posible. Los protocolos de traslado de prisionero eran deliberadamente opacos. Ni siquiera los altos mandos italianos sabían siempre dónde se encontraba en cada momento. Los traslados se realizaban de noche, con documentación mínima y utilizando rutas que cambiaban en cada ocasión. Scorseni supo que Mussolini había estado en Ponza, luego en la Maddalena, pero para cuando sus agentes confirmaron la Maddalena, el prisionero ya había sido trasladado. Era como perseguir una sombra. A principios de septiembre llegó información crucial. Una unidad alemana de interceptación de señales había estado monitoreando las comunicaciones militares italianas, un proceso laborioso y a menudo infructuoso, pero que ocasionalmente arrojaba resultados valiosos. La interceptación estaba fragmentada y parcialmente codificada, pero hacía referencia a solicitudes de suministros para un lugar llamado Campo Imperatore, suministros médicos, aumento de las raciones de alimentos, mención de un prisionero, Campo Imperatore, el campo del emperador. Scorseni contrastó la información con lo que sabía. Campo Imperatore era un hotel de esquí de alta montaña, el Gran Sasso de Italia, situado a 2.112 metros sobre el nivel del mar en el macizo del Gran Sasso, la cordillera más alta de los Apeninos. Se accedía a él mediante un único teleférico desde el pueblo de Acergi, en el valle. No había carreteras que condujeran a la cima, ni siquiera senderos lo suficientemente anchos para un vehículo militar. La única forma de subir era ese teleférico, y los italianos habían estacionado un batallón de carabinieri, unos 200 hombres, en la estación inferior, en la estación superior y alrededor del propio hotel. Scorseni tenía un mapa extendido sobre una mesa en su cuartel general provisional. Observó la elevación. Observó las rutas de acceso. Solo una. Observó el número de hombres de la guarnición. 200 contra cualquier fuerza que pudiera desplegar en la práctica. Observó el teleférico y consideró qué sucedería si los italianos simplemente cortaran el cable al ver acercarse las tropas alemanas. Todos los análisis militares convencionales coincidían en lo mismo. Era imposible. Ni mediante un asalto directo en teleférico, los italianos matarían al prisionero antes de llegar a la cima, o simplemente cortarían el cable y esperarían. Ni por tierra, el terreno era intransitable. Ni en paracaídas, la cumbre era demasiado irregular, rocosa y peligrosa para un lanzamiento en paracaídas. Los altos mandos de la Luftwaffe informados sobre la operación propuesta fueron categóricos. Esto es una sentencia de muerte. Cualquier avión que intentara aterrizar en esa cima sería destruido. La altitud, las corrientes térmicas, la pendiente del terreno alrededor del hotel, no era una zona de aterrizaje. Era un campo de batalla. Scorseni los escuchó a todos. Asintió cortésmente. Luego volvió a sus mapas y a su mentalidad de ingeniero, y analizó el problema desde una perspectiva diferente. Si no se puede aterrizar un avión convencional en esa superficie, razonó, entonces no se usa un avión convencional. Se usa algo que no necesita pista, algo que no necesita velocidad, algo que puede descender lentamente, en silencio, con precisión quirúrgica y detenerse en una distancia extremadamente corta. Un planeador. En concreto, un planeador de asalto de FS-230. El mismo tipo que los paracaidistas alemanes utilizaron en el famoso ataque a la fortaleza belga de Benemael en 1940, donde un puñado de hombres neutralizó a toda una guarnición. El DFS-230 no era una aeronave sofisticada. Era, en esencia, una gran caja con alas, una estructura tubular de acero, fuselaje de madera contrachapada y revestimiento de lona. Podía transportar a un piloto y 9 soldados. Una vez liberado del avión remolcador, era completamente silencioso, sin motor, sin escape, sin aviso previo. Aparecía del cielo sin hacer ruido. Los italianos en Campo Imperatore tendrían segundos de aviso, como mucho, pero los pilotos de la Luftwaffe y los especialistas en planeadores negaron con la cabeza al ver las fotografías. La zona de aterrizaje, el prado junto al hotel, no era llana, era triangular, inclinada y surcada por pequeños canales y zanjas. La altitud hacía que el aire fuera enrarecido e inestable.
Un aterrizaje convencional en planeador a esa altura, en esas condiciones y con esas irregularidades del terreno, dijeron, probablemente resultaría en un accidente mortal para todos los ocupantes antes de disparar un solo tiro. Scorseni volvió a examinar las fotografías. Las amplió, las estudió con lupa. Calculó los ángulos de aproximación, las velocidades de descenso y la física mecánica de un DFS 230 a 2100 metros de altitud con su carga útil nominal. Consultó con sus contactos de ingeniería. Leyó todo lo disponible sobre el comportamiento de los planeadores a gran altitud. Y entonces tomó una decisión que cambió el curso de la operación y, posiblemente, el curso de la guerra. No les diría a sus hombres lo peligroso que era. No porque quisiera engañarlos, sino porque comprendía algo fundamental sobre los soldados de élite, que el conocimiento de la imposibilidad, transmitido antes de la acción, es en sí mismo un arma que el enemigo utiliza en su contra. Sus hombres conocerían los riesgos. Eran profesionales. Entendían a qué se exponían. Pero no permitiría que la palabra imposible se arraigara en aquel prado antes incluso de que los planeadores despegaran. Tenía 12 hombres, 12 comandos de las SS, además de los pilotos de planeadores, y un pasajero adicional que Scorseni insistió en llevar, a pesar de las fuertes objeciones de todo su equipo de planificación. Un general italiano. El oficial italiano en cuestión era el general Fernando Soletti, un alto mando de los Carabinieri a quien se había persuadido, con sutileza y delicadeza, a través de canales secretos, para que cooperara. La lógica de Scorseni era precisa y fría como el hielo. Los 200 soldados italianos que custodiaban a Mussolini eran profesionales. Lucharían si eran atacados. Preferirían matar a Mussolini antes que entregarlo si creían que una batalla era inminente. Se derramaría sangre a raudales, y existía una alta probabilidad de que el propio Mussolini muriera en él. ¡Chaos! Pero si un general italiano de alto rango salía de esos planeadores, si la guarnición veía una cara conocida, un hombre con autoridad y rango, ordenándoles que se detuvieran, existía una posibilidad real, de que los soldados dudaran. La disciplina y la incertidumbre, aplicadas en el momento preciso, son más poderosas que la potencia de fuego. Scorseni lo había comprendido gracias a sus lecturas de psicología militar, a su estudio de todas las operaciones no convencionales de la historia reciente. No quería un tiroteo, quería un espectáculo. Quería la apariencia de una fuerza abrumadora combinada con la apariencia de una autoridad italiana legítima para paralizar a la guarnición durante los segundos cruciales necesarios para llegar hasta Mussolini. Fue una manipulación. Técnicamente, constituía una violación de las reglas de la guerra, al utilizar a un oficial de un bando para intimidar a las fuerzas de su propio país. Scorseni lo sabía y, aún así, procedió. En el contexto moral de septiembre de 1943, no llevaba un control estricto de los hechos. El plan se ultimó el 11 de septiembre de 1943. 3 días antes, el 8 de septiembre, Italia había anunciado su armisticio con los aliados. El ejército alemán, que lo había previsto, inició de inmediato la Operación Eje, el rápido desarme y ocupación de las unidades militares italianas en todo el país. La relación entre Alemania e Italia, siempre tensa, se derrumbó por completo en cuestión de horas. Esto cambió la situación de Scorseni en ambos sentidos simultáneamente. Por un lado, ya no se requería sutileza política. Alemania e Italia estaban, de hecho, en guerra, lo que simplificaba las reglas de enfrentamiento. Por otro lado, la guarnición italiana en Campo Imperatore era ahora un enemigo potencial, no un aliado nominal, lo que hacía que la probable respuesta de la guarnición a un intento de rescate fuera significativamente más peligrosa. Más urgente aún, el armisticio implicaba que los aliados actuarían con rapidez. Las fuerzas especiales británicas contaban con su propia inteligencia. También buscaban a Mussolini. Si los británicos lo encontraban primero, si lo trasladaban a territorio aliado, la misión se volvería imposible de la noche a la mañana. Scorseni solicitó la aprobación para el 12 de septiembre. La noche anterior a la operación, se sentó solo en su habitación en Pratica di Mare, la base aérea de la Luftwaffe a las afueras de Roma que serviría como punto de lanzamiento. Tenía ante sí las fotografías, el análisis del terreno y los informes meteorológicos. El tiempo era adverso, no lo suficientemente peligroso como para cancelar la operación, pero sí lo suficientemente inestable como para hacer que la aproximación del planador fuera aún más impredecible de lo que ya era. Esa noche no escribió nada en su diario. No durmió. 12 de septiembre de 1943. 7 horas.
12 planeadores de FS-230 fueron cargados en práctica di mare. Cada uno llevaba a su tripulación y a un puñado de comandos de las SS de la Unidad Occidental de Scorseni, hombres seleccionados específicamente para esta misión. Veteranos, hombres serenos, hombres que ya habían demostrado su capacidad para operar bajo estrés extremo sin sucumbir al pánico ni a la agresión. Revisaron sus armas, su equipo y sus asignaciones. Cada hombre conocía su función. Cada hombre sabía que el margen de error era prácticamente nulo. Los aviones remolcadores, bombarderos medianos S-111 modificados para remolcar planeadores, encendieron sus motores. Se conectaron los cables de remolque. Uno a uno, los planeadores despegaron detrás de sus aviones nodriza y comenzaron el ascenso hacia los montes Apeninos. Scorseni iba en el planeador líder. Había insistido en ello. No había necesidad táctica de que el comandante de la misión estuviera en el primer avión. Operativamente, tal vez hubiera sido más sensato que tuviera una visión más clara de la situación antes de actuar. Pero este no era ese tipo de liderazgo. Él sería el primero en el aire y el primero en tierra, o no les pediría a sus hombres que lo hicieran en absoluto. El general Soletti estaba sentado a su lado, pálido y en silencio, probablemente preguntándose, con bastante precisión, en qué lío se había metido exactamente. Aproximadamente a las 13 horas, la formación de aviones remolcadores y planadores alcanzó el macizo del Gran Sasso. A sus pies, los Apeninos se extendían en toda su espectacularidad geológica. Crestas angulosas, valles profundos, el característico verde grisáceo de la vegetación de montaña a principios de otoño. Y allí, en la cima del macizo, el hotel. El Campo Imperatore. Paredes blancas, techo rojo, visible incluso desde las alturas, situado al borde de una ladera con la pradera a su lado. Y entonces comenzó la pesadilla. El tiempo en las montañas era peor de lo previsto. Turbulencia severa. Los planeadores, sin motor y a merced de las corrientes de aire de la montaña, comenzaron a cabecear y a girar violentamente. Uno de los 12 planeadores, que transportaba a un equipo de combate completo, se perdió casi de inmediato. Su cable de remolque se rompió por la fuerza de la turbulencia, y el planeador se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el valle, muy abajo. Un equipo se perdió antes incluso de que la operación alcanzara su objetivo. Scorseni, en el planeador que iba a la cabeza, sintió como la aeronave temblaba a su alrededor con una violencia tal que hacía crujir el metal y rasgar la lona. Su piloto, el teniente Meyer, luchaba con los controles con ambas manos. Abajo, el prado comenzaba a divisarse, y Scorseni pudo ver, con absoluta claridad, lo que las fotografías no habían captado del todo. El prado no era plano. Era una pendiente considerable, con zanjas y rocas, y la altitud estaba causando estragos en las características del planeador. El aire enrarecido estaba reduciendo drásticamente la sustentación, lo que significaba que el ángulo de aproximación era más pronunciado de lo previsto, lo que significaba que la velocidad de aterrizaje iba a ser mayor de lo calculado, lo que significaba que la distancia de frenado iba a ser. No había tiempo para calcular la distancia de frenado. El prado se acercaba rápidamente. En lo que posteriormente se describió como un choque controlado más que un aterrizaje, Meyer estrelló la nariz del DFS-230 con fuerza contra el terreno inclinado. El planeador impactó contra el suelo en ángulo, derrapó, el tren de aterrizaje se desintegró contra las rocas y la hierba, derrapando y sacudiéndose, y lanzando a todos los ocupantes contra sus cinturones de seguridad. Finalmente, se detuvo a unos 20 metros de la entrada del hotel. 20 metros. Scorseni salió de los restos del avión antes de que éste se detuviera por completo. Detrás de él, sus hombres salían en tropel del planeador. Algunos tenían cortes, otros contusiones, uno presentaba una posible fractura. Ninguno se detuvo. Seguían avanzando. Los soldados italianos que se encontraban en el hotel habían visto caer el planeador. Salían de sus posiciones con las armas en alto, gritando, visiblemente confundidos, porque en uno de los momentos de mayor precisión psicológica de toda la operación, el general Soletti estaba de pie junto a Scorseni, gritando a pleno pulmón en italiano: «Retírense, no disparen, retírense». Un general italiano, uniforme due, con autoridad, con rango, gritándoles en su propio idioma. Confusión, vacilación. El regalo más peligroso que Scorseni necesitaba. Ya había entrado al hotel. El interior del Hotel Campo Imperator no era grande. Era una estación de esquí, no una fortaleza. Los pasillos eran estrechos.
Scorseni se movía por ellos a toda velocidad, con sus comandos desplegándose tras él, despejando habitaciones y exigiendo obediencia a gritos. El ruido y el caos controlado de una incursión se desarrollaba más rápido de lo que nadie en el interior podía comprender. Encontró una escalera, subió, y en el segundo piso, al final de un pasillo, había una puerta, custodiada por 2 soldados italianos que, al encontrarse frente a un oficial de las SS de 1,93 m de estatura, cubierto de polvo de restos de planeadores y que se movía a toda velocidad con absoluta seguridad, tomaron la decisión que cualquier ser humano racional tomaría. Se hicieron a un lado. Scorseni apoyó el hombro contra la puerta y la empujó para abrirla. El hombre que estaba dentro se encontraba junto a la ventana. Había estado observando a través del cristal cómo descendían los planeadores. Tenía 60 años, era pálido y su figura, ahora visiblemente debilitada, había perdido gran parte de la imponente presencia que una vez había sumido a 100,000 personas en un silencio absoluto con tan solo su voz y su presencia. Estaba más delgado de lo que debería. Vestía un traje oscuro. Sus ojos, que quienes lo conocieron en su mejor momento describían como hipnotizantes, casi físicamente poderosos, estaban muy abiertos y mostraban incertidumbre. Scorseni estaba parado en la puerta. Dijo, en italiano, «Duce, el Führer me ha enviado». Benito Mussolini miró a aquel hombre enorme y lleno de cicatrices que, al parecer, acababa de caer del cielo en su nombre, y dijo, «Sabía que mi amigo Adolf Hitler no me abandonaría». Estaba llorando. El siguiente problema era sacarlo de allí. Scorseni había planeado la evacuación mediante una avioneta, un Fieseler Storch, el extraordinario avión de reconocimiento de despegue corto capaz de aterrizar y despegar de pistas extraordinariamente pequeñas. El piloto era el capitán Heinrich Erlach, uno de los pilotos de Storch más experimentados de la Luftwaffe. El plan consistía en que el Storch aterrizara en la pradera junto al hotel, recogiera a Scorseni y Mussolini y los llevara en avión al aeródromo del Valle de Aquila, donde les esperaría un transporte más grande. El problema era que el Storch estaba diseñado para un piloto y un pasajero. Scorseni le informó a Gerlach que habría 2 pasajeros. Gerlach, que ya había evaluado la pradera con la expresión profundamente abatida de un hombre que sabe exactamente lo que la física le depara, explicó cuidadosamente que la altitud, la pendiente, el peso y la pista de despegue reducida, aún más por los restos de los planeadores estrellados, hacían que un despegue de 3 personas en un Storch desde esa pradera no solo fuera peligroso, sino esencialmente una contradicción matemática. Scorseni entró. 12 comandos sujetaban la cola del Storch mientras Gerlach aceleraba el motor a máxima potencia, llevando la pequeña aeronave al límite de su resistencia. Mussolini iba en el asiento trasero, pegado a la tela del fuselaje. Scorseni estaba acurrucado en la posición de copiloto, con las rodillas cerca de las orejas. A la señal de Gerlach, los hombres soltaron la cola. El Storch avanzó a trompicones por la pradera inclinada, llena de baches y rocas. Las ruedas chocaban contra cada irregularidad, rebotando y derrapando. La pradera terminaba en el borde de un acantilado, un precipicio que daba al valle. El avión aún no había alcanzado la velocidad de vuelo. Gerlach mantuvo el morro hacia abajo. Dejó que el Storch rodara por el borde. Permitió que la gravedad y la caída le dieran la velocidad que no podía generar en la pendiente. Por un instante de angustia, el avión cayó en lugar de volar. Luego, las alas se clavaron en el aire del valle y el Storch se estabilizó, ascendiendo, temblando como un hombre con fiebre, pero volando. Más tarde, Scorseni describió ese momento, el borde del precipicio, la caída, la recuperación, como el único instante de su vida en el que estuvo genuinamente seguro de que estaba a punto de morir. Volaron a Aquila. Desde Aquila, Mussolini fue trasladado a un Enkele 111 y llevado en avión a Viena. Desde Viena, el 14 de septiembre, fue llevado en avión al cuartel general de Hitler, la guarida del Lobo, en Rastenburg, Prusia Oriental. Los 2 hombres, el Führer y el Duce, el modelo y el alumno, ambos debilitados por la guerra que habían iniciado, se encontraron por última vez en la sala de operaciones, rodeados de mapas de un conflicto que claramente se estaba volviendo en su contra. Hitler lo abrazó. Según todos los testimonios, Mussolini parecía un hombre rescatado de la muerte, pero que no había vuelto a la vida del todo. Las consecuencias se desarrollaron con la lógica comprimida y acelerada propia de la historia de finales de la guerra. Mussolini fue instalado por los alemanes como jefe de la República Social Italiana, un estado títere en el norte de Italia, ocupado por los alemanes, con sede en la ciudad de Salo,
a orillas del lago de Garda. La RSI, como se la conocía, era una entidad debilitada y melancólica, un Estado sin soberanía, un gobierno sin autoridad, un dictador sin poder. Mussolini gobernaba solo de nombre. Cada una de sus decisiones importantes estaba sujeta a la aprobación alemana. Su movimiento político estaba desmantelado y su energía personal claramente agotada. Vivía en una villa a orillas del lago de Garda y a veces se quedaba mirando el agua durante horas. La ironía era enorme y evidente para todos, excepto para aquellos que se negaban a verla. El hombre que había inventado el fascismo moderno, que había sido el modelo y la inspiración de Hitler, había sido reducido a un simple cliente alemán. El rescate, que debía devolverle relevancia, lo había encerrado en la jaula más elegante posible. Italia continuó la lucha. El desembarco aliado en Salerno en septiembre de 1943, la extenuante campaña hacia el norte a través de las montañas, la línea gótica, Anzio, Monte Cassino, una guerra que se cobró cientos de miles de vidas durante los siguientes 18 meses. Los partisanos italianos combatieron simultáneamente a los alemanes y a las fuerzas de la RSI. Las ciudades italianas fueron bombardeadas. Los pueblos fueron incendiados. El país quedó devastado. El fin de Mussolini llegó el 27 de abril de 1945. Intentaba huir a Suiza con un convoy alemán cuando partisanos italianos detuvieron la columna en Dongo, a orillas del lago Como. Fue reconocido y detenido. Al día siguiente, 28 de abril, él y su amante, Clara Petacci, fueron fusilados por el comandante partisano Luigi Longo en el patio de una villa en Giulino di Mesegra. Sus cuerpos fueron trasladados a Milán y colgados cabeza abajo del tejado de una gasolinera en Piazzale Loreto, la misma plaza donde 15 partisanos italianos habían sido ejecutados públicamente por las fuerzas fascistas el año anterior. Fue un final brutal y horrible, y llegó menos de un año y medio después de que Otto Skorzeny cayera del cielo sobre una montaña para escribir un último capítulo de su vida. Hitler murió 2 días después. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945. La historia de Skorzeny continuó de maneras extraordinarias y profundamente inquietantes. Inmediatamente después del rescate del Gran Sasso, Hitler le otorgó personalmente la Cruz de Caballero, la máxima condecoración militar alemana. Se convirtió, y esto fue tanto genuino como cultivado, en el comando más famoso de la Wehrmacht, un símbolo propagandístico, el rostro de las operaciones especiales alemanas. Los aliados, que ya respetaban su trabajo intelectualmente, ahora le temían en el ámbito operativo. Llevó a cabo otras operaciones de notable audacia. En octubre de 1944, dirigió la Operación Panzerfaust en Budapest, utilizando a un puñado de tropas de las SS para secuestrar al hijo del regente húngaro Miklós Horthy y obligar a Hungría a permanecer en la guerra del lado de Alemania, impidiendo así un posible armisticio húngaro que podría haber provocado el colapso de todo el frente oriental. En diciembre de 1944, durante la batalla de las Ardenas, dirigió la Operación Grave, infiltrando soldados alemanes angloparlantes vestidos con uniformes estadounidenses tras las líneas aliadas para sembrar confusión y desinformación. La operación solo tuvo un éxito parcial en el plano militar, pero generó un pánico enorme en la retaguardia aliada, y los rumores, nunca confirmados, de que sus hombres tenían como objetivo al general Dwight Eisenhower personalmente llevaron a que el comandante supremo fuera sometido a extraordinarias restricciones de seguridad durante semanas. Tras la guerra, fue juzgado en el Tribunal Militar de Dachau en 1947, acusado de violar las leyes de la guerra durante la Operación Grave. En un caso que se convirtió en un hito en el desarrollo del derecho de los conflictos armados, fue absuelto, en parte porque un oficial del SOE británico testificó que las fuerzas aliadas habían llevado a cabo operaciones casi idénticas utilizando uniformes enemigos. El precedente establecido por el caso Skorzeny influye en el pensamiento jurídico militar hasta el día de hoy. Escapó de la custodia estadounidense en 1948. Se trasladó a España, donde vivió abiertamente en Madrid bajo la protección de Francisco Franco. Trabajó como empresario. Escribió sus memorias. Se convirtió en asesor de varios servicios de inteligencia, incluyendo, según numerosos relatos históricos, el Mossad israelí, que lo utilizó a principios de la década de 1960 para contactar y reclutar a científicos egipcios especializados en cohetes que construían misiles para el gobierno de Nasser. El hombre que había servido en las SS terminó, según algunos relatos, trabajando para el Estado judío. La historia no siempre se reduce a categorías morales claras.
Falleció en Madrid el 5 de julio de 1975 por causas naturales. Tenía 67 años. Jamás pidió disculpas. Jamás se retractó. Hasta el final afirmó haber servido a su país como soldado, que el Gran Sasso fue el mejor momento de su vida y que no se arrepentía de nada. Si creerle, admirarlo o condenarlo, esa es una tarea que el historiador deja en sus manos. Lo que logró la Operación OAK, más allá del rescate inmediato de un prisionero, fue una transformación en la forma en que el mundo entendía la guerra de operaciones especiales. Antes de Gran Sasso, la doctrina militar dominante en todas las grandes potencias sostenía que las unidades pequeñas podían apoyar las operaciones convencionales, recopilar información, realizar sabotajes e interrumpir las líneas de suministro, pero no podían, por sí solas, determinar los resultados estratégicos. Eran instrumentos de la periferia, no del centro. Scorseni demostró algo diferente. Demostró que una operación no convencional, bien planificada y dirigida, ejecutada con la combinación adecuada de sorpresa, manipulación psicológica y audacia técnica, podía lograr lo que ejércitos enteros no podían. Tenía 12 hombres. 12 contra 200. En la cima de una montaña a 2100 metros de altitud, accesible únicamente por un teleférico controlado por el enemigo. Y había ganado. El Servicio Aéreo Especial Británico, que luchaba por su legitimidad institucional, señaló Gran Sasso como prueba del valor estratégico de las operaciones especiales. La OSS estadounidense, tras estudiar la operación en detalle, incorporó sus lecciones a lo que con el tiempo se convertiría en la doctrina de la CIA, posteriormente de las Fuerzas Especiales de EU. La técnica de asalto con planeador de FS-230 influyó en el desarrollo de la doctrina de asalto con helicópteros. El concepto de que una pequeña fuerza, desplegada rápida y silenciosamente en un punto preciso, podía lograr efectos desproporcionados a su tamaño. Se puede apreciar la huella de Gran Sasso en cada operación de fuerzas especiales de los últimos 80 años, desde el asedio de la embajada iraní hasta la incursión en Abbottabad. El modelo fue el de Scorseni. Existe una famosa fotografía tomada ese día en el Gran Sasso. Mussolini y Scorseni, de pie frente al hotel justo después del rescate, ambos mirando la cámara. Mussolini parece aturdido, un tanto irreal, como alguien que acaba de despertar de un sueño perturbador. Scorseni parece, no hay otra palabra, satisfecho. No triumphant, no agresivo, satisfecho. El ingeniero que construyó una máquina la vio funcionar y se siente tranquilamente complacido. Detrás de ellos, los Apeninos se extienden hasta el horizonte. Las montañas que, según todos, hacían imposible el rescate. Son muy bonitas. Esto es lo que me queda grabado. Más allá de las tácticas, la política y las complejidades morales. Una mañana de septiembre de 1943, 12 hombres subieron a planeadores y volaron hacia una montaña, sabiendo, todos ellos, como siempre saben los soldados aunque no lo digan, que tal vez no regresarían. Aún así, fueron, no porque no tuvieran miedo. El miedo es biológico, no es algo que uno pueda simplemente decidir no sentir. Fueron porque alguien de su confianza se lo había pedido, porque tenían una misión, porque eran el tipo de personas que siempre han existido en todas las épocas de la historia de la humanidad. Personas que, ante lo imposible, no se rinden. Si la causa que defendieron era justa, si Mussolini merecía ser rescatado, si todo lo que sucedió después valió la pena, esa es otra cuestión, y una importante, que deberías plantearte. La historia no nos presenta héroes intachables. Nos presenta personas complejas que realizaron actos extraordinarios por razones complejas. Pero los planeadores, cayendo en silencio desde un cielo de septiembre hacia una montaña que debería haber sido inalcanzable, esa imagen pertenece a algo más antiguo que la política. Pertenece a la historia humana permanente de unos pocos, contra todo pronóstico, que se niegan a aceptar que los muros son demasiado altos. Si esta historia te conmovió, si sentiste la inmensidad de ese prado, el silencio de esos planeadores, la improbable aritmética de 12 contra 200, por favor, dale un me gusta a este video. Así le indicas al algoritmo que historias como esta importan y nos ayudas a seguir compartiéndolas contigo. Suscríbete a Historial Verificado si quieres profundizar en las historias que los libros de historia resumen en un párrafo, pero que merecen una hora, una vida, una reflexión. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Scorseni era un soldado cumpliendo con su deber o algo más peligroso? ¿Fue el rescate del Gran Sasso una hazaña militar o deberíamos preocuparnos más por lo que se salvó y por qué? Leemos todo lo que escribes y las conversaciones siempre son extraordinarias.
La próxima vez, iremos a otro lugar que la historia intentó ocultar. Un momento de decisión tan insignificante y ordinario que no debería haber significado nada, y sin embargo, cambió por completo el rumbo de la guerra. No adivinarás de qué se trata. Te lo prometemos. Gracias, como siempre, a esta comunidad. Ustedes hacen que valga la pena contar estas historias. Hasta la próxima.